Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están de nuevo en nuestra sintonía. Reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, Ernesto Farga, que vamos a tener la oportunidad en el día de hoy de seguir desarrollando un tema más directamente relacionado con el Evangelio eterno y de una manera muy concreta seguir desarrollando la importancia de saber distinguir, conocer y aprender quién es el Espíritu Santo. Pero antes de empezar con el tema, recordamos este libro, El Camino a Cristo, puede ser gratis suyo si usted nos llama por teléfono al 580087, nuestro teléfono privado particular de aquí de la ciudad de Chepén, o usando también nuestras vías de comunicación que aparecen también en su pantalla. Este libro puede ser totalmente gratis suyo, con contenidos tan importantes, un poder misterioso que convence. El primer párrafo: ¿cómo se ajustaría el hombre con Elohim? ¿Cómo será justo el pecador? Solamente por intermedio del Mesías podemos ponernos en armonía con Elohim y la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Él? Un impresionante libro que estoy convencido, amigo y amiga que me escuchas, que te va a ayudar en este caminar hacia la tierra prometida. Puede ser gratis tuyo, pero para ello tienes que llamarnos por teléfono al 0051, código de acceso internacional a Perú, 44, el código de área por si llamas de fuera, y el teléfono de aquí de la ciudad de Chepén, el 580087, o usando nuestro correo electrónico o nuestra página web, indicándonos, por supuesto, la dirección y la solicitud para poder recibir totalmente gratis un ejemplar de este libro, El Camino a Cristo. Después de los saludos de rigor, vamos ya a tener la oración y a dar inicio a este tema tan importante que va continuando un tema tras otro acerca, para que podamos entender quién es en realidad el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Una tercera persona? ¿O es el poder que viene del Padre y del Hijo? Hoy vamos a tocar este tema que nos va a ayudar, juntamente con el de ayer y antes de ayer, juntamente con algunos de nuestros anteriores temas, a usted le va a estar ayudando a entender correctamente qué es ese espíritu apartado. ¿Qué es ese Ruach HaKodesh? ¿Cuál es la misión y quién es en realidad ese Espíritu Santo mal traducido por la Iglesia Católica y que nos ha llenado la mente con un nombre que no tiene nada que ver con el Ruach HaKodesh original en hebreo? Vamos a doblar nuestras rodillas para poder tener la oración. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más permites en tu infinita misericordia tener salud y estar en disposición con tu ayuda y con tu poder de presentar un nuevo tema importante para discernir cuál es en realidad la misión que tu Hijo
hizo aquí en la tierra y cuál es también la misión a través de su Espíritu de poder compartir con todo el mundo las buenas nuevas de la salvación. Sensibiliza cada corazón, Padre, que está en estos momentos en nuestra sintonía, para que este mensaje pueda calar profundamente en cada uno de ellos y así podamos entender más la exposición de tu palabra y acercarnos a esa verdad que tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, realmente como humano uno se agota. Tener que estar todos los días predicando a través de este canal de televisión, con el calor, con la transpiración, con ese desgaste, tanto físico como mental, tener que estar preparando cada tema, cada día, el tema posterior o anterior, para ir relacionando un tema con el otro. Me siento gozoso que llega ya el día de reposo. Me siento gozoso que llega ya el día de sábado. El Creador del universo, en su infinita misericordia, dijo: 6 días trabajarás y al 7º día descansarás. Mañana es día de reposo, día de sábado. Y aunque un servidor también predica los sábados, es como una especie de relax, que a partir de esta tarde ya mi cuerpo comienza a liberarse de toda la carga física acumulada durante la semana, y llega el sábado, estoy ya perfectamente lozano, con un espíritu nuevo y con unas nuevas ganas de seguir predicando la verdad para este tiempo del fin. Antes de comenzar con el tema de hoy, recordemos algo muy importante que estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema. Por ejemplo, recordemos el derramamiento del Espíritu de Yahweh, de acuerdo a ese capítulo 2 del libro de Joel, versículos 28 y 29. Veamos ahí lo que encontramos para recordar lo que estuvimos compartiendo ayer. El derramamiento del Espíritu de Yahweh. Amigo y amiga que me escuchas, nosotros no presentamos un tema y punto. Llevamos varios temas ya desarrollándolos lentamente, paso a paso, secuencia tras secuencia, para que pueda realmente entender quién es ese Espíritu. La Iglesia Católica añadió santo, pero en realidad es un espíritu apartado. La correcta traducción es espíritu apartado. Y la palabra espíritu significa aliento, fuerza, poder, como estuvimos compartiendo también en algunos de nuestros temas anteriores. Pero en el Viejo Testamento, el que se comunica con el pecador, el que conversa con Adán y Eva después del pecado, el que conversa con Noé, con Abraham, y mantiene además una conversación personal cara a cara con Abraham, era el Hijo. Quien habló con los profetas era el Hijo. Y si tenemos claro este concepto de que es el Hijo quien se comunica con el pecador después del pecado, en nuestro anterior tema estuvimos compartiendo precisamente este mismo pasaje, porque no es cuestión de buscar texto, que todos dicen lo mismo, no. Es cuestión de analizar, de escudriñar, de pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo para que su Espíritu
impresione nuestra mente y nos dé sabiduría para poder entender cuál es su voluntad a través de un escrito está. Y en este capítulo 2 del libro de Joel, versículos 28 y 29, leemos que el mismo Hijo del Altísimo, que tiene el mismo nombre del Padre, porque los dos en el Viejo Testamento tienen el mismo nombre, Yahweh, el Hijo dice a Joel acerca de un futuro cumplimiento, acerca del derramamiento del Espíritu de Yahweh. Y el mismo Hijo le dijo a Joel y a cada uno de nosotros. Y lean bien, amigo y amiga que me escuchan. Analicen bien las palabras que pronunció nuestro amante Salvador. Las palabras que pronunció el Mesías, el ungido, el Hijo del Todopoderoso, el Hijo de Elohim. Palabras que pronunció Él para cada uno de nosotros hoy. Después de esto, derramaré mi espíritu. Derramaré mi espíritu, dice el mismo Hijo del Altísimo. Y no está hablando de ninguna otra persona. No está hablando de una tercera persona como Dios, no. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Y qué dice también? Y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, si entendemos bien, amigo y amiga que me escuchas, que era el Hijo quien se comunicaba con el hombre después del pecado del Viejo Testamento, la pregunta que formulamos, si entendemos bien que es el Hijo quien se comunicaba con el hombre después del pecado en el Viejo Testamento, es el Hijo que dice, derramaré mi espíritu. Derramaré mi aliento, derramaré mi poder, derramaré lo que te haga falta a ti para que tú tengas sabiduría para poder discernir la verdad para este tiempo del fin. Hoy vamos a desarrollar el tema que hemos titulado el Verbo y su espíritu. El Verbo y su espíritu. Muy importante, amigo y amiga que me escuchas, que usted pueda entender el tema de hoy, porque es una continuación del anterior. En el Viejo Testamento es el Hijo quien se comunica con el pecador y dice, derramaré mi espíritu. Lo hemos leído, ¿verdad? Y hay varios versículos que hablan acerca de lo mismo. Pondré mi espíritu sobre vosotros. Derramaré mi espíritu. El Hijo derramando su espíritu. El Hijo poniendo su espíritu. ¿Por qué iba a ser diferente en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? No puede serlo, porque el Evangelio es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. El plan de la creación, lo mismo que el plan de la salvación, no puede cambiar. Y siempre han sido dos, el Padre y el Hijo, solamente dos. El tercero es un invento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, introducido del paganismo, y que hoy
la gran mayoría de todas las denominaciones religiosas creen en 3 dioses cuando la Escritura solamente menciona al Padre y al Hijo, solamente 2. El primer versículo que vamos a analizar ahora lo hallamos en Juan, capítulo 1, versículo 1. El Verbo hecho carne. Y ahí lo encontramos, amigo y amiga que me escuchas. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Verbo significa palabra. En el principio era la palabra, la que hablaba con el hombre, la que actuaba siguiendo las enseñanzas o las directrices del Todopoderoso. En el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra, el Verbo, era con Elohim, y el Verbo, la palabra, era Elohim. Está hablando del Hijo. Está hablando del Hijo, de la misma persona, para que podamos entender que se comunicaba con el pecador en el Viejo Testamento. Ahora la misma persona, el mismo Hijo del Altísimo, es el que se comunica con el pecador, pero ahora en carne, ahora encarnado. Antes hablaba a través de su Espíritu. Hoy, cuando Él vino aquí, habló en forma carnal, en forma humana, en forma de hombre, aunque Él vino con doble naturaleza, humana y divina. Y aquel Verbo se hizo carne. Y sigue diciendo en Hebreos capítulo 1, verso 2, tal como usted lo puede ver también en su monitor, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sigue diciendo el versículo 3 de Hebreos capítulo 1, y la misma imagen de su sustancia. El Padre y el Hijo igual, 2 personas diferentes, pero en una misma mentalidad, un mismo pensamiento, un mismo propósito, redimir al hombre de la esclavitud del pecado. El Hijo habló con Adán y Eva después del pecado. El Hijo habló con todos los profetas del Viejo Testamento. El Hijo dijo, derramaré mi espíritu. El Hijo, derramaré mi espíritu. En el Nuevo Testamento, el Hijo viene aquí a la tierra en forma carnal, en forma humana, y habla al mundo entero en forma humana, siendo el Hijo del Altísimo. En Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14, y habitó entre nosotros. Qué hermoso pasaje, hermano y hermana que me escuchas. El Hijo del Altísimo dejó su trono de gloria. Dejó toda la adoración que recibía de los ángeles y de los otros mundos que no han caído. Dejó toda aquella adoración, dejó su trono de gloria y vino aquí a esta tierra como humano, como carnal, a habitar entre nosotros. Y esto es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y usted debe entender perfectamente todo esto
para que salgas de la confusión de que no hay Trinidad en el cielo. No la hay, por mucho que a usted quieran enseñar, no hay Trinidad en el cielo. El Hijo en el Viejo Testamento, derramaré mi espíritu, porque Él es el que hablaba con el pecador. Cuando se cumplió la profecía de acuerdo al tiempo que tenía que venir el Salvador, Él viene como humano y como divino, y viene a hablarnos en la misma forma que habló en el Antiguo Testamento, pero ahora viene a hablarnos en forma carnal, en forma humana, habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad. Juan capítulo 1, versículo 14, es bien claro, amigo y amiga que me escuchas. Es bien claro, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para eso vino el Salvador, como carnal, como humano, vino a habitar entre nosotros para revelarnos el carácter del Padre. Vino, repito, para desenmascarar las obras del diablo. Vino para restaurar en ti y en mí la imagen que se perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros para dejarnos ejemplo de que si nosotros queremos, podemos seguir sus pisadas y poder prepararnos para ese encuentro maravilloso con Él. Y habitó entre nosotros. ¡Qué condescendencia más maravillosa! El Hijo del Altísimo dejó su trono de gloria que tenía juntamente con el Padre. Dejó toda aquella adoración que constantemente recibía de los ángeles y de los mundos no caídos, y vino aquí a esta tierra con 4000 años de pecado, haciéndose hombre, para como hombre vivir como hombre, y como hombre darnos el ejemplo de que así como hombre Él venció, tú y yo también podemos vencer, porque Él vino para darnos ejemplo, para que seamos vencedores. Porque Él como humano fue tentado, pero no cometió pecado. Y a nosotros también nos da la seguridad de que si vivimos su propia vida y permitimos que su espíritu entre a formar parte de nosotros, su espíritu nos dará también poder para ser vencedores. Porque eso es lo que Él quiere hacer, derramar su espíritu y ponerlo en nosotros. Una pequeña pausa y regresamos de nuevo con ustedes rápidamente para continuar con el desarrollo de este tema. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar,
www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El gran problema, por lo general, amigo y amiga que me escuchas, es que hay muy poca gente que dedica tiempo a escudriñar la Sagrada Escritura. Hay pocas personas que se dedican a un estudio profundo de la verdad. Algunos se dedican solamente a leer, y la Escritura no la puedes leer como un libro cualquiera, no es un cuento. La Escritura no la puedes leer como un libro cualquiera. Es bueno leerla, pero es mucho mejor estudiarla. Y hay versículos en los cuales, como no se estudia, lo lees, pero no entiendes el contenido tan valioso que hay para nosotros en un versículo determinado. Por ejemplo, en este que estábamos leyendo, de Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. Y bueno, se hizo carne. ¿Pero para qué se hizo carne? ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué dejó su trono de gloria y vino aquí a esta tierra a vivir y a mostrarnos cómo podemos vivir? Vino para deshacer las obras del diablo. Vino para revelarnos que si queremos, nosotros también podemos ser vencedores. Vino para eso, amigo y amiga que me escuchas. Vino para eso. No vino para que tú o yo sigamos siendo pecadores. No vino para que tú y yo sigamos transgrediendo cualquier mandamiento de la ley. No. Vino precisamente a restaurar en ti y en mí la imagen que se perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado. Él vino para eso. Vino para desenmascarar a Satanás y a los falsos profetas de su época y a los de ahora. Por eso el Evangelio eterno debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la finalidad del Evangelio eterno. Proclamar las buenas nuevas, presentar la verdad, desenmascarar a Satanás, desenmascarar a su agente, a su representante visible aquí en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana, juntamente con todos los falsos profetas que aparecen, que surgen en el tiempo del fin, para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. De ahí que nosotros debemos dedicar tiempo al estudio de la Sagrada Escritura. Debemos orar. Debemos pedirle a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, dame sabiduría para poder entender tu palabra, dame sabiduría para poder entender la verdad, dame sabiduría para poder formar parte de tu pueblo, dame sabiduría para poder enseñar a otros las verdades que tú me revelas, dame tu Espíritu, Padre, para que me guíe por el camino eterno. Pero lamentablemente, el mundo entre comillas cristiano y el mundo entre comillas adventista, lo único que se preocupan es de trabajar. Trabajar. Y cuanto más trabajo, más bendiciones, dicen ellos. Y no se dan cuenta que el trabajo les impide el poder dedicarle tiempo a la oración y al estudio personal de la Sagrada Escritura, que es lo único que les puede dar algo de garantía para poder obtener la vida eterna.
Pero preocuparse solamente de lo material, dejando lo celestial, lo espiritual al margen, es buscar tu propia ruina. Es buscar tu propia muerte. Porque no vas a entender nunca cuál es el plan que el Creador tiene para ti y para mí. Por eso debemos dedicarle tiempo a la oración y tiempo a escudriñar las Escrituras, tal como lo podemos leer en Juan capítulo 5, versículo 39. Pero por ejemplo, en ese mismo libro de Juan, capítulo 7, versículo 39, antes habíamos dicho Juan 5, 39, y es verdad, dice escudriñar las Escrituras. Pero aquí, en Juan, capítulo 7, versículo 39, nos da la promesa. Nos da la promesa de recibir el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y por ejemplo, en ese capítulo 7 de Juan, versículos 37 al 39, leemos y comentamos. En el último y gran día de la fiesta, hermano, a mí me impresionan las fiestas solemnes de Yahweh. Me gozo, porque en cada fiesta recuerdo pasajes vividos por el mismo Salvador. Y uno cuando recuerda pasajes vividos por el Salvador, en esos días tan especiales de las fiestas solemnes, uno se regocija espiritualmente, crece espiritualmente, porque estás viviendo al lado del Salvador, aunque estés muy lejos de Él. Estamos viviendo cerca de Él al recordar episodios que tuvieron lugar en esas fiestas solemnes que están vigentes todavía. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A quién? Venga a mí, dijo el Salvador, y beba. No dijo, ve en busca de alguien. No dijo, ve en busca de tu pastor para beber, no. Si alguno tiene sed, venga a mí, dijo el Mesías, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 es el que usted puede estar leyendo ahora en su monitor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Oigan bien, lean bien, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. El verdadero Espíritu del Salvador no podía ser derramado mientras el Salvador estaba aquí en la tierra. En el Viejo Testamento, en el cielo, derramó su Espíritu. Derramaré mi Espíritu, hemos leído antes en Joel capítulo 2, ¿lo recuerdas? Ahora, en el Nuevo Testamento igual. El Espíritu Santo, el verdadero Ruach HaKodesh, no podía ser derramado mientras el Salvador estuviese viviendo aquí en la tierra. Y es lo que hemos leído en Juan capítulo 7, versículo 39. Porque Yeshua no había sido aún glorificado. Sigamos con esta misma versículo, con esta misma toma, con esta misma diapositiva, en su parte final, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Aquí te da a entender la misma revelación, el mismo autor
que él creía solamente en dos personas, en el Padre y en el Hijo. Y Juan sabía muy claramente de quién tenía que proceder el Espíritu. Porque Juan escribió, y el mismo Salvador así lo dijo. Porque Yeshua no había sido aún glorificado. Te anticipo un poquitín más. Cuando el Salvador fue glorificado, envió su Espíritu. Pero mientras no. Y el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Hijo una vez glorificado. Porque mientras estaba aquí en la tierra como humano, no podía estar en todas partes. Su naturaleza humana podía estar aquí, pero no podía estar allá. Cuando Él de nuevo es glorificado y recibe la gloria que tenía antes de dejar el cielo para venir a la tierra, entonces, una vez glorificado, derrama su Espíritu, derrama su aliento, derrama su poder. Vamos a seguir estudiando, amigo y amiga que me escuchas. Veamos la promesa del Consolador en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. El mismo Salvador dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Este pasaje ya lo hemos comentado con anterioridad, pero la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Elohim. Y es muy importante estos pasajes porque demuestran la verdad a donde queremos llegar. Y es a escudriñar, a entender y a aceptar que la Escritura menciona solamente del Padre y del Hijo. El Espíritu es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, porque el Hijo es el mediador. El Hijo es el mediador. El Padre manda a su Espíritu a través del Hijo para que nos llegue a nosotros, para que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Y el mismo Salvador dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Padre e Hijo dicen, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero como está hablando el Hijo dice, si me amáis, tú que dices que me amas, tú que dices que eres cristiano, tú que pronuncias mi nombre, tú que hablas y perteneces a una iglesia que supuestamente es cristiana, si me amas, guardaréis mis mandamientos. Y en esa condición de obediencia, de amor al Creador, en esa condición de amor, de obediencia, de lealtad, el mismo Salvador dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No le está diciendo otra persona, le está diciendo otro Consolador. Le está diciendo otro Consolador. Porque Él como humano no podía estar en todas partes. Pero como glorificado sí. Como divino sí. Ese es el otro Consolador que Él promete a sus discípulos. Volvamos otra vez a esa diapositiva para que podamos analizar el pasaje en sí. En la condición de obediencia, en la condición de lealtad, en la condición de estar guardando todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y leyes, yo rogaré al Padre, dice el mismo Salvador, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuerden estas palabras, para que esté con vosotros para siempre. Recuerden, para que esté con vosotros para siempre. Sigue diciendo, el Espíritu de verdad,
¿Acaso habrá otro espíritu que es el espíritu de Satanás, el espíritu de la mentira, el espíritu del engaño, ese espíritu tercera persona? Porque el Salvador habla el espíritu de verdad. Entonces hay otro espíritu que no es el espíritu de verdad. Será el espíritu de Satanás, que quiere tomar el lugar que no pudo alcanzar en el cielo, y ahora aquí en la tierra, usando la tercera persona, usando la Trinidad, se está ensalzando él también como si fuera Dios. Porque no hay fundamento bíblico para creer en tres dioses, no. Solamente son dos, el Padre y el Hijo. El invento del tres es un invento satánico, porque Satanás se rebeló en el cielo porque quería tomar el lugar del Hijo del Altísimo. Quería ser semejante al Altísimo. Quería ocupar un trono en el cielo. Y se rebeló en el cielo precisamente por ello. Y fue echado. Y en el cielo no consiguió eso. Pero en la tierra, lamentablemente, la gran mayoría de denominaciones religiosas creen en tres dioses en lugar del Padre y del Hijo, que son dos. Volviendo a esa diapositiva, a Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién moraba con los discípulos? ¿Quién moraba con los discípulos? ¿Quién vivía con los discípulos? ¿Quién? Si el Espíritu Santo aún no había sido glorificado, aún no había sido enviado, porque el Salvador aún no había sido glorificado. ¿Quién moraba con ellos? ¿Quién vivía con ellos? ¿Quién? El Hijo. El Hijo, nuestro amante Salvador, es el que moraba con ellos. Es el que moraba con ellos. Y es el Hijo que dice, y estará en vosotros. Pero el mundo no le conoce, porque el mundo no ha conocido al verdadero Hijo de Yahweh, a Yeshua. No ha conocido que es su Espíritu el que manda al hombre para que su Espíritu more con nosotros. Veamos Juan capítulo 14, versículos 18 y 23. Y esto es clarito, amigo y amiga que me escuchas. Esto sí que debemos asumirlo, porque aquí nos dice quién es el Espíritu. Y es su Espíritu con las almas fieles. Su poder con las almas fieles. Su aliento con las almas fieles. Su Ruach HaKodesh con las almas fieles. Su Espíritu morando con nosotros. Juan capítulo 14, versículo 18 nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo va a venir Él si dejó la tierra y se fue al cielo? ¿Cómo iba a venir Él? No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Sigue diciendo el verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. La prueba para recibir el verdadero Espíritu de verdad es amando al Salvador, guardando todos sus mandamientos. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guardará mis mandamientos. El que me ama, guardará las fiestas solemnes.
El que me ama tendrá un cuerpo perfectamente santo que pueda morar el espíritu apartado. El que me ama será obediente a todos mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y sigue diciendo, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo va a morar él con nosotros? ¿Cómo va a morar el Padre en nosotros? ¿Cómo va a morar el Hijo en nosotros? ¿Cómo? Por su Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20, en esta misma diapositiva, podemos leer en su parte final, Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar en nosotros todos los días hasta el fin del mundo si Él ya se fue al cielo y está allí glorificado, recibiendo la alabanza, la adoración de todos los ángeles que no cayeron y todos los mundos que no se rebelaron? ¿Cómo se pueden cumplir estas palabras? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Si antes habíamos leído que el Espíritu Santo no podía ser derramado porque el Mesías, el Salvador, aún no había sido glorificado, cuando Él es glorificado, entonces manda su Espíritu, su aliento, su poder, su energía, llámale como quieras, que mora en nosotros, no redarguye de pecado, de justicia y de juicio, te dice que estás haciendo las cosas mal, o te motiva a que sigas haciendo las cosas bien, te da poder, te unge con su Espíritu para que seas una persona totalmente diferente, para que seas una nueva criatura. ¿Quién? El Espíritu de verdad. El Espíritu que procede del Padre. En Juan capítulo 20, versículo 22, Juan capítulo 20, versículo 22, leemos lo siguiente. Ya el Salvador había resucitado. Ya el Salvador había cumplido con su misión. Ya el Salvador sabía que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Ya todo su ministerio terrenal había terminado. Ahora tan solamente quedaba dar las últimas instrucciones a los discípulos y ascender al cielo, preparando lo que tiene que preparar hasta que venga a buscar a su pueblo. Pero como Él ya había terminado su misión terrenal, como hombre Él ya había cumplido con la misión de venir a rescatar al hombre, ya resucitado, en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 22, leemos, y habiendo dicho esto, sopló. ¿Y qué dijo? Recibid el Ruach HaKodesh. Recibid el aliento del Todopoderoso. Esa es la correcta interpretación. Recibid el aliento, el poder, la energía, la fuerza del Todopoderoso. Pero aceptamos recibir al Espíritu Santo, entendiendo la correcta interpretación de Espíritu Santo, que no es una tercera persona. El Padre es Yahweh, el Hijo es Yahshua, el Espíritu Santo no tiene ni trono ni nombre.
y no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, estamos demostrando bíblicamente la verdad para que usted deje de estar engañado y no siga creyendo en la doctrina pagana católica de la Trinidad, que no hay tres, solamente dos, el Padre y el Hijo. El Hijo en el Viejo Testamento, derramaré mi espíritu. El Hijo en el Nuevo Testamento, ya después de la resurrección, después de haber terminado ya su labor terrenal para la redención del hombre pecador, le dice a los discípulos en este pasaje que volvemos a ver, Juan capítulo 20, versículo 22, y le sopló diciendo, recibid el Espíritu Santo. No está diciendo nada de una tercera persona. Le sopló. Le sopló. ¿Sabe usted lo que es soplar? Le sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu de verdad. Recibid ese Espíritu que procede del Padre. Recibid ese Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le conoce. ¿Pero por qué no le conoce? Porque son mentirosos. El verdadero Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu que procede del Padre, solamente puede ser dado a los que le obedecen. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿lo recuerdan? En esta condición de lealtad yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Porque Él como humano no podía estar en todas partes. Pero como divino, una vez terminada ya la obra de redención del hombre, después de haber muerto por culpa del pecado, después de haber resucitado, entonces dijo, sopló y recibid el Espíritu Santo. No está hablando de un poder de tercera persona, está hablando de un poder que salió de su interior. Le sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero el mundo habla de una tercera persona, el mundo en general habla de una Trinidad, el mundo en general habla de que estoy lleno del Espíritu Santo, mentirosos, engañadores, violadores de la ley, y no pueden entender que el verdadero Espíritu es aquel Espíritu que procede del Hijo, porque el Hijo es mi mediador entre el Padre y nosotros. Y el verdadero Ruach HaKodesh, el verdadero aliento del Todopoderoso, el verdadero Espíritu Santo, solamente puede ser concedido a aquellos que le obedecen. Veamos Hechos capítulo 5, versículo 32, para ir terminando ya el tema de hoy. Hechos capítulo 5, versículo 32. Ya lo estuvimos compartiendo días atrás. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el aliento del Todopoderoso, es dado únicamente a aquellos que aman al Creador y guardan todos sus mandamientos. Y ahí entran estatutos, fiestas solemnes, la correcta alimentación para que nuestro cuerpo sea morada, templo del verdadero aliento del Todopoderoso. Pedro y Juan, bajo inspiración divina, dijeron, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. ¿Cómo es posible que el mundo pentecostal, dominical, violadores de la ley, guardadores del día del venerable Señor Dios Sol, día que la Iglesia Católica Apostólica Romana quitó el sábado y puso ese día para adorar a su Dios Sol pagano? ¿Cómo ellos pueden pretender decir que están llenos del Espíritu Santo cuando después de la muerte y resurrección del Salvador, cuando después del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta solemne del Pentecostés,
Pedro y Juan dicen que el verdadero Espíritu Santo solamente lo podrán recibir aquellos que son obedientes, aquellos que aman al Creador guardando todos sus mandamientos. ¿Cómo pueden ser tan engañadores? ¿Cómo podemos permitir callar ante la evidencia de que esos falsos profetas son mentirosos e engañadores y que te están engañando a ti, enseñando enseñanzas bíblicas que no tienen un escrito está? ¿Quién es el Espíritu Santo? Terminamos con unas preguntas, amigo y amiga que me escuchan. Terminamos con unas preguntas. ¿Quién habló en el Viejo Testamento y dijo que derramaría su Espíritu? El Hijo. El Hijo es el que habló con Adán después del pecado y es el Hijo que se comunicó con Noé, con Abraham y con los profetas. Es el Hijo que dijo, y derramaré mi Espíritu. El Hijo. Si entendemos que el Hijo es el que habló en el Viejo Testamento y el Hijo derramaría su Espíritu, la otra pregunta que tienes a continuación allá abajo es, ¿quién habló en el Nuevo Testamento? El mismo, el Hijo, ¿verdad? El Hijo en el Viejo Testamento, a través de su Espíritu, ahora carnal, hecho hombre, manteniendo doble naturaleza humana y divina, se comunica con el hombre, habla con el hombre y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid mi Espíritu. En nuestro próximo tema vamos a seguir desarrollando otro aspecto más acerca de lo importante que es reconocer, entender y aceptar quién es el verdadero Espíritu que procede del Padre, que no es ninguna tercera persona, sino es un poder que viene de nuestro Salvador. Hoy te hemos presentado el tema que lleva como título el Verbo y su Espíritu. Es el Espíritu del Hijo, amigo y amiga que me escucha. Es el Espíritu del Hijo porque el Hijo es el mediador entre el Padre y nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra hallamos verdades que debemos ser conscientes para poderlas presentar, de tal manera que el mundo que te busca pueda también entender estas verdades, salir de tanto engaño que hay en las iglesias para poder formar parte de tu pueblo, las almas fieles, aquellos que te aman y guardan todos tus mandamientos. Gracias, Padre Celestial, porque hay vida en tu palabra. Gracias porque tu Espíritu sigue impresionando nuestras mentes para poder presentar estas verdades en este tiempo del fin. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Dejamos también la vida de todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía, para que tu Espíritu, tu aliento, tu poder siga sensibilizando sus corazones y todo sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya, mi querido hermano y hermana, hasta nuestro próximo programa. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, por medio de su Espíritu, te protejan, es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.